Bueno, hola a todos, yo soy Mariana Rojas, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y les voy a estar introduciendo el concepto de elipse y sus elementos. Bueno, la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante. De esta forma es que se genera el contorno de la elipse. Ven acá, la longitud de la línea azul va variando a medida que va girando alrededor del contorno, también la longitud de la línea roja, pero siempre la sumatoria de las dos líneas, de las dos distancias, es igual, en este caso, a 10 unidades. Esto obviamente puede ser igual a 8, igual a 12, igual a 7.5, pero siempre va a ser constante la sumatoria. Bueno, los elementos. Primeramente tenemos el eje focal. El eje focal es una recta que pasa por el centro de la elipse y está sobre el lado más largo de la elipse. En el eje focal se encuentran los focos. Los focos, volviendo a la diapositiva anterior para que entiendan mejor, son estos dos puntos. Este va a ser un foco y este sería el otro foco. Desde esos dos puntos salen las dos distancias, ¿verdad? Que van a formar todo este contorno de la elipse. Este foco se le diferencia poniendo prima, ¿verdad? Para saber que son dos y este va a estar del lado negativo según nuestro marco de referencia, ¿verdad? Eje X, eje Y, el centro, este va a estar del lado negativo, este va a estar del lado positivo del eje X. Después tenemos estos puntos que son para guiarnos alrededor de la elipse. Los puntos A' y A, están también sobre el eje focal, el lado más largo de la elipse. Puntos B', sobre el eje Y, sería el lado más corto de la elipse. A este lado largo se le llama eje mayor y a este lado corto se le llama el eje menor. Y estas cuerdas que ustedes ven acá serían lados rectos, que son cuerdas que pasan por el foco y son perpendiculares al eje focal. Acá hay un ángulo de 90 grados, 90 grados. Todo la elipse es simétrico. O sea que esta distancia es la misma que esta distancia es la misma que esta distancia, y así para todos los puntos. Ahora vienen los semiejes. ¿Se acuerdan que yo les dije que este eje iba a ser el eje mayor? El eje mayor se divide en dos semiejes, que sería esta distancia A, acá A, la misma distancia, ay, perdón. Lo mismo, eje menor se divide en dos semiejes, B y B, que sería la distancia, y esta distancia C del foco al otro foco, o sea, 2C de este foco a este foco, se llama distancia focal. Del centro al foco es la distancia C, del centro al otro foco también distancia C. Todo va a ser siempre simétrico. Y acá ven, la distancia del eje mayor sería 2 veces A, del punto A mayúscula, A' mayúscula, hasta el punto A mayúscula. Lo mismo, 2B, eje menor, 2C, distancia focal. Por ejemplo, del punto 0 al F, esto sería la semidistancia focal, la mitad de la distancia, que sería C. Lo mismo, semieje mayor, del 0 al punto A, de 0 a punto A', semieje menor, 0 a punto B, 0 a punto B', distancia B. Y acá, según nuestro sistema de referencia, habrá eje X, eje Y, punto 0, 0. Así se ubican estos puntos en el plano. El foco, distancia C, que sería el eje X, 0, no tiene Y. F' sería menos C, menos X, y 0 Y porque no tiene Y, ¿verdad? Lo mismo el punto A, el punto B está sobre el eje ordenada, que entonces sería 0, B, 0, menos B. Esto es para mostrarles que si la elipse está rotada, sigue nuestro sistema de referencia, eje X, eje Y. Si la elipse está rotada, no cambia la ubicación de los puntos,
siempre el eje focal es el lado más largo, siempre el punto A, punto A', punto B', y las distancias y los focos, que es lo más importante, que siempre se van a encontrar sobre el eje focal. Eso no cambia. Obviamente que va a cambiar la ubicación de los puntos en el plano, ¿verdad? El punto A ahora tiene abscisa 0, ordenada A. Punto A', abscisa 0, ordenada menos A. Y los puntos B, los focos también, acá está en abscisa 0, ordenada C, abscisa 0, ordenada menos C. Esto va a ser lo único que cambia. El resto sigue igual, eje mayor, eje menor, distancia focal 12. Semieje mayor, semieje menor y semieje focal. En toda elipse se cumple esta relación pitagórica. A cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Acá pueden ver cómo se forma un triángulo rectángulo. Esto no importa cómo la forma de la elipse, siempre se va a cumplir en todas las elipses. En algunos ejercicios ustedes, por ejemplo, le van a dar la distancia A, le van a dar la distancia B, y gracias a esta relación pueden hallar ustedes la distancia C. ¿Cómo diferencian cuál es A y cuál es B? Siempre A va a ser mayor que B. Siempre, en todas las elipses se cumple eso. Si ustedes les dan una elipse que tiene semiejes 9 y semieje 3, ¿cuál es A? ¿Cuál es B? ¿Cuál es B? Siempre 9 va a ser A, 3 va a ser B, A siempre mayor que B. El lado recto que les mencioné anteriormente es la cuerda que es perpendicular al eje focal por el foco. Acá, ángulo de 90 grados. El lado recto, la distancia L hasta R, es 2b cuadrado sobre A. Esto tiene una deducción que es con la fórmula de cómo se ubica esta elipse en el eje, ¿verdad? Eso van a dar más adelante. Pero ya les adelanto que esta es la distancia de acá hasta acá. Si ustedes quieren la distancia de F hasta L, de F' hasta L', lo mismo de F hasta R o de F' hasta R', es solamente b cuadrado sobre A, ¿verdad? Porque es dividido 2. Todo siempre va a ser súper simétrico en las elipses. Así se ubican los puntos L, R, L', R' en el plano coordenado, siguiendo siempre nuestro sistema de referencia, eje X, eje y el punto 0, 0 en el centro de la elipse. El último concepto sería la excentricidad de la elipse. Se define como la razón entre el semieje horizontal y la semidistancia focal. Esta es la semidistancia focal, semieje horizontal, que sería semieje mayor, distancia A. La excentricidad se define con la letra E. ¿Qué es lo que dice la excentricidad? Es un valor que determina la forma de la elipse, en el sentido de si es más redondeada o si se aproxima a un segmento. Si la excentricidad tiende al valor 1, significa que nuestra elipse es más alargada. Vieron que acá el eje mayor es mucho más largo que el eje menor, que sería este, ¿verdad? Si la excentricidad tiende a 0, acá ven, la elipse es más redondeada, no hay tanta diferencia entre el eje mayor y el eje menor. Sí se nota, es del lado más largo, pero no hay tampoco tanta diferencia como acá. Si la excentricidad es 0, sería una circunferencia. Pero estamos hablando de elipses. Para elipses siempre tiene que estar entre 0 y 1. No puede sobrepasar 1, no puede ser menor que 0. Siempre entre estos dos valores. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Este es mi correo, les dejo acá por si me quieren escribir a pedirme este PowerPoint, yo les paso. Si tienen alguna duda sobre este tema, otro tema, les puedo ayudar sin problema. Y nada, muchas gracias.